Un saludo a todos los presentes. El día de hoy nosotros, Sebastián Ararat, Ana María González y yo, Sofía Fuentes, nos presentamos ante esta honorable corte en representación del alcalde municipal de Cajicá, el señor Andrés Corcho. Venimos a aclarar el proceso que se inició en contra de él y que finalizó con la inhabilitación y destitución de su cargo. En Colombia ya existe un precedente acerca de la destitución de servidores públicos, el caso Petro versus Colombia, en el cual Gustavo Petro fue destituido de su cargo por parte de la Procuraduría, un caso muy parecido al que traemos hoy en sesión, en el que también se vulneraron los derechos políticos de un servidor público. Este caso fue resuelto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generando un precedente acerca de la destitución en Colombia por parte de este órgano. ¿Acaso Colombia está exento de cumplir la jurisprudencia internacional teniendo en cuenta que los tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad de Colombia? O por lo menos tratados de esta índole. En este orden de ideas, me permito enunciar el orden de nuestros argumentos. Primero, hablaremos sobre la procedencia de la tutela. Segundo, sobre los derechos políticos vulnerados, no solo a Andrés Corcho, sino también a todos sus electores. Y por último, hablaremos del debido proceso en cuanto a las funciones de la Procuraduría. Para comenzar, tenemos que hablar acerca de la procedencia de la acción de tutela interpuesta por el alcalde Andrés Corcho en contra de la Procuraduría General de la Nación, cuyas acciones desencadenaron la destitución e inhabilitación del señor Corcho del cargo de alcalde municipal de Cajicá, dando así como resultado que se vieran vulnerados sus derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de Colombia como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para poder afirmar la procedencia de una acción de tutela, tenemos que remitirnos al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la cual, que por desarrollo de la Corte Constitucional, se han establecido ciertos principios para que una acción de tutela sea procedente, los cuales son el principio de legitimación por causa activa y pasiva, el principio de inmediatez y el principio de subsidiariedad. En primer lugar, debemos entender quiénes son los sujetos involucrados en la acción de tutela. El accionante, Andrés Corcho, que según el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, la cual estará en capacidad de representarse a sí misma o en representación de otra, dando así que Andrés Corcho está legitimado para interponer la acción de tutela, ya que es a este sujeto al que se le vulneran sus derechos fundamentales. Ahora bien, también se tiene que cumplir con el requisito de legitimación por causa pasiva, el cual se refiere a la aptitud legal que tiene el ente demandado para llegar a responder por los daños ocasionados. En este caso, la Procuraduría General de la Nación cuenta con la aptitud legal para responder, al ser un organismo público con personalidad jurídica. En segundo lugar, la acción de tutela también debe cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. El principio de inmediatez es un requisito de procedibilidad fundamental para la acción de tutela, que según la sentencia T-246 de 2015 establece algunos requisitos por los cuales una acción de tutela puede llegar a cumplir con el principio de inmediatez, por los cuales me va a permitir mencionar dos de estos. El primero es que exista un motivo válido para la inactividad del accionante. En este caso puede ser el estado de indefensión, una interdicción, abandono, minoría de edad o una incapacidad física. El segundo de estos principios se refiere a que se demuestre que la vulneración a los derechos fundamentales es persistente en el tiempo. En relación con el señor Andrés Corcho interpuso la acción de tutela no mucho tiempo después de que el acto administrativo que dejara en firme su destitución e inhabilitación quedara en firme por parte de la Procuraduría. Siendo así que la acción de tutela en este caso cumple con el principio de inmediatez al presentarse en un tiempo proporcional y razonable. Sin embargo, el artículo 86 de la Constitución Política menciona que la acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar, dando así por entender que aunque hayan pasado 4 meses o un año, la acción de tutela, con tal de que se demuestre por qué se demoró tanto en presentarse, será procedente y cumplirá con el principio de inmediatez. Ahora bien, el tema en controversia en este caso es el principio de subsidiariedad, el cual las representantes por parte de la Procuraduría mencionan que el alcalde Corcho no desplegó todos los mecanismos judiciales para la protección de sus derechos fundamentales y así dejar nulo el acto administrativo. La acción que ellos decían que era la idónea era la acción de nulidad de acto administrativo, que está consagrada en el artículo 138 de la Ley
1437-2011, para así dejar sin efectos el acto administrativo y así proteger sus derechos fundamentales. Sin embargo, según la sentencia T-318-2017, la elección de tutela, si se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, será procedente. En este caso, nosotros estamos utilizando la acción de tutela como mecanismo idóneo y eficaz, ya que estamos tratando de evitar un perjuicio irremediable, ya que al destituir de su cargo e inhabilitar al señor Corcho por 8 años, se está presentando un perjuicio irremediable, y entendiendo por perjuicio irremediable, como lo menciona la misma sentencia, un perjuicio es irremediable cuando presenta con inminencia y de manera grave la subsistencia del derecho fundamental. En este caso, el señor Andrés Corcho, al ser alcalde, al ser un alcalde, al ser un servidor público de elección popular, si se le destituye de su cargo, se está presentando un perjuicio no solo a él, sino a todos los que votaron por él. De igual forma, la sentencia T-369 de 2018 menciona que el mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales, y en este caso de los derechos políticos, es la acción de tutela, que es el mecanismo idóneo y eficaz al establecer que, como Andrés Corcho tiene que cumplir una labor social, debe retomar su cargo lo más pronto posible para que no se llegue a presentar un perjuicio irremediable. Y pues esta es una de las características que presenta la acción de tutela, que no presenta la acción de nulidad, ya que la acción de nulidad solo deja nulo el acto administrativo por el cual se destituyó el alcalde, mientras que la acción de tutela presenta la misma función que la acción de nulidad y también presenta un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales, cosa que no cuenta la acción de nulidad, cumpliendo así que la acción de tutela que la estamos utilizando se está utilizando como un mecanismo transitorio porque es eficaz e idóneo, ya que una acción de nulidad corre con un tiempo de 4 meses a 2 años, tiempo que no se puede permitir al señor Corcho al ser un alcalde de elección popular que tiene un periodo de 4 años, mientras que una acción de tutela presenta un tiempo de respuesta de 10 días, cosa que no tiene la acción de nulidad. Por eso, en conclusión, la acción de tutela interpuesta por Andrés Corcho es procedente, ya que cumple los 3 principios que mencionamos al principio, que era la legitimación activa y pasiva, principio de inmediatez y principio de subsidiariedad. La destitución e inhabilitación de cargo fue usado como un instrumento de vulneración de los derechos políticos de Andrés Corcho y de sus electores. Los derechos políticos se pueden encontrar consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política, el cual proclama: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. La parte demandante reitera el precedente del caso Petro Urrego versus Colombia, respecto a que la jurisprudencia ya tiene una guía en cuanto a casos de esta índole, donde se ha fallado en pro de la víctima, quien en este caso es Andrés Corcho. Con base en el informe de fondo del caso de Petro, la Corte Interamericana trae a consideración la falta de proporcionalidad estricta de la inhabilitación de cargo ante una infracción administrativa evidenciada en el caso pertinente. La parte demandante además considera que la Procuraduría no es la autoridad adecuada para imponer este tipo de sanciones con tanta severidad, que pueden llevar a la muerte política de Andrés Corcho y que a su vez vulnera los derechos de sus electores. Por otro lado, la parte demandante reconoce que los derechos políticos están sujetos a restricciones y limitaciones, pero siempre y cuando esta restricción sea proporcional y de acuerdo a la ley. Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se evidencia una extralimitación por parte de la Procuraduría en cuanto afecta a los derechos políticos de Andrés Corcho y, consecuentemente, el de sus electores. Es importante mencionar que ante su inhabilitación y destitución, otros de sus derechos también se ven afectados. Uno es el derecho al buen nombre, el cual podemos encontrar en el artículo 15 de la Constitución Política. Este derecho se ve afectado por el daño inmaterial y moral que provoca la destitución e inhabilitación de un funcionario público elegido por voto popular. Por otro lado, el señor Corcho deja de recibir un salario y debido a su inhabilitación se le impide que acceda a otro trabajo de su mismo cargo o índole, lo que genera un detrimento a su patrimonio que afecta su calidad de vida y la de su familia. Por lo tanto, me parece pertinente mencionar la sentencia T-076 de 2015,
la cual dice: una de las características esenciales del nuevo modelo político inaugurado por la Constitución de 1991 consiste en reconocer que todo ciudadano tiene derecho no solo a conformar el poder, como sucede en la democracia representativa, sino también a ejercerlo y controlarlo, ya que esto denota que la privación de estos derechos debe ser tomada como una medida de última instancia cuando sea pertinentemente necesaria, algo que nosotros consideramos que la Procuraduría simplemente no tiene el cargo. Con esta sentencia, la Corte deja en claro que la democracia es uno de los pilares más grandes del modelo político colombiano de hoy en día, y su ejercicio correcto es esencial para que el Estado funcione sin problemas, teniendo en cuenta que el caso Petro versus Colombia ya existe como jurisprudencia perfecta para la resolución de este caso, al igual que muchos casos iguales o parecidos. Es la tarea de esta honorable Corte que se restablezcan los derechos políticos al señor Corcho y a cualquier otra persona que sufra de una misma situación. La vulneración de los derechos políticos de Andrés Corcho se enmarca en la falta de proporcionalidad en cuanto esta desviación afecta gravemente al señor Corcho en varias instancias de su vida, no solo en su vida política. Como análisis, en un documento proporcionado por la Facultad de Derecho de la Universidad Militar de 2017, se evidencian más de 30 casos diferentes al de Petro, donde se ve una destitución por parte de la Procuraduría a funcionarios públicos elegidos por voto popular, donde se hace una minuciosa revisión y se concluye que en ninguno de los casos expuestos la Procuraduría procediera con base en las normativas internacionales vigentes. Aún así, se demuestra respeto ante las normas internas, más no con las externas, que son bloque de constitucionalidad ante esta Corte. Sobre esto podemos encontrar el salvamento de voto del magistrado Luis Ernesto Vargas, quien nos explica a lo largo de su salvamento de voto en la sentencia SU 712 de 2013 cómo él considera que sí se debería sancionar disciplinariamente a servidores públicos en cuanto exceptúen o excluyan a funcionarios públicos elegidos por voto popular, argumentando que la elección popular es arduamente protegida en la Constitución política por razones de igualdad e inclusión de minorías, entre otras. En cuanto al memorial del otro grupo, me gustaría señalar que ellos aseguran que no hay vulneración de los derechos políticos, solamente con la excusa de que se cree que el señor Corcho cayó en una falta grave. Aún así, no profundizan realmente en los derechos políticos, por lo que a este argumento le falta mayor estudio de fondo en el caso y en los hechos, al igual que más fuentes que sostengan este punto de vista. Hay una contradicción constante, pues dicen que no hay una vulneración al derecho mientras aceptan que sí hay una limitación de este, lo que es confuso de la ley y de aceptar a la hora de leer el memorial. A manera de conclusión, podemos decir entonces que la Procuraduría sí incurre en la vulneración de los derechos políticos de Andrés Corcho y de sus electores, por las razones anteriormente mencionadas, respaldadas en el bloque de constitucionalidad y en la jurisprudencia de casos anteriores similares, donde se evidencia la extralimitación de la Procuraduría al ignorar la jurisprudencia internacional. Muchas gracias. Por último, es pertinente aclarar que no existe un debido proceso en el momento de la destitución. Es importante mencionar que la función principal de la Procuraduría General de la Nación es la protección de los derechos humanos de la población, y ya dentro de un segundo plano se encargan de la vigilancia de los funcionarios públicos. Por esto, la actuación inicial de la Procuraduría General de la Nación no debió ser el proceso de investigación para la destitución del alcalde Andrés Corcho, sino que por el contrario se debió enfatizar en garantizar el bienestar de los ciudadanos afectados por las fallas del Coliseo. Por otro lado, usando como antecedente el caso Petro Urrego versus Colombia, la Corte Interamericana hace un gran énfasis en la vulneración del artículo 23 de la Convención, pues este hace referencia a que no se permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción de los derechos políticos de un funcionario público democráticamente electo. Como consecuencia de esto, en este caso en puntual, en el caso de Andrés Corcho, la Procuraduría General de la Nación vulnera los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Convención y al bloque de constitucionalidad que rige para todos los estados
que hacen parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo es Colombia. Asimismo, el hecho como antecedente de otros casos, como lo es el de Leopoldo López, que tiene una gran similitud al de Gustavo Petro Urrego, en los cuales la Procuraduría General de la Nación ha hecho una gran vulneración a este artículo número 23. Por otro lado, me parece importante mencionar el comunicado 4 del 16 de febrero del 2023, que aunque no estaba vigente durante los hechos del caso, responde a que la Procuraduría no tiene la facultad de destituir a un funcionario público elegido por votación popular, sino que aquel que debe tomar esta decisión es el juez contencioso administrativo, por lo que el objeto de este comunicado es aclarar las funciones de la Procuraduría, pero en base al bloque de constitucionalidad y de la interpretación, se entiende que la Procuraduría General de la Nación nunca ha tenido la facultad de destituir a un funcionario público. Ahora bien, en base a lo expuesto por la contraparte, afirman que se respetó y se garantizó el derecho al debido proceso de Andrés Corcho. Sin embargo, en la exposición de los hechos no se especifica cómo se llevó a cabo este proceso. Por ende, esta es una afirmación que podría catalogarse como una especulación, que es una afirmación grave, pues esto sería un hecho determinante y no estaríamos acá para la solución de este caso. Por otro lado, resaltan que el interés general de la población de Cajicá prima sobre los derechos particulares de Andrés Corcho. El derecho a elegir y al ser elegido es para toda la población sin excepciones. Al restringir este derecho, no solo se le ve lo vulnerado al derecho a Andrés Corcho, sino que también a sus electores, los cuales conforman una población grande, pues al decir que se debe respetar el interés general, refiriéndose a Corcho como una minoría, en teoría los electores de Corcho son un alto número de población, a los cuales se les debe garantizar cada uno de sus derechos, dentro de ellos los derechos políticos de elegir y ser elegido. Para concluir, es correcto afirmar que inicialmente la Procuraduría General de la Nación no llevó a cabo el debido proceso, ni tenía la facultad para llevar a cabo esta destitución. Por otro lado, los argumentos de la contraparte reafirman nuestra posición. La prioridad de la Procuraduría debió ser proteger el interés general, es decir, los derechos humanos. Finalmente, con fundamento al análisis legal anteriormente presentado, nosotros, los defensores de Andrés Corcho, respetuosamente le pedimos a la Honorable Corte que, primero, declare la improcedencia sobre el acto que dejó en firme la destitución e inhabilitación de Andrés Corcho por parte de la Procuraduría, por la vulneración de los derechos anteriormente mencionados y al debido proceso. Segundo, le pedimos a la Honorable Corte que declare la restitución de los derechos políticos de Andrés Corcho, al igual que su cargo como alcalde del municipio de Cajicá. Tercero, le pedimos a la Honorable Corte que declare el reconocimiento de los salarios percibidos del señor Andrés Corcho durante el tiempo por el cual no pudo ejercer su cargo como alcalde municipal. Y finalmente, le pedimos a la Corte que declare la responsabilidad de la Procuraduría de aclarar la situación en pro de restituir el buen nombre de Andrés Corcho.